a la noticia. Hola, bienvenidos a Suma la Noticia Online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com. En este programa debatimos la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Es más de lo mismo. La nota que presentabas al comienzo, el discurso emocionado que dice que es que aspira a convertirse en el puente de las nuevas generaciones, a bla, 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 y no sé qué. Y entonces, ¿qué carajos está haciendo? O sea, ese discurso por lo menos a uno le parecería con algo de sindéresis a alguien que aspira a llegar al poder, pero alguien que de alguna manera lleva ya segundo periodo, el primero pues como primera dama y luego ya ella al frente y ahora entonces otra vez. Entonces el mismo discurso y el mismo cuento populista y el mismo decirle a la gente es que yo sí tengo la fórmula para arreglarle los problemas, pero a pesar de que tengo el gobierno y tengo las herramientas, no lo soluciono. ¿Es eso populismo, por ejemplo? Pero por supuesto, porque eso es meterle los dedos en la boca a la gente, eso es ofrecerle a la gente lo que la gente quiere y que de todas maneras la gente no está recibiendo. Y entonces se ponen como en cuerpo ajeno. Resulta que no es ella la gobernante, sino que ella va a tener como un renacer ahí. Y tiene problemas serios de inflación, tiene problemas gravísimos de corrupción Argentina y tiene, una situación muy complicada de manejar, además con un Congreso indócil y que no ha podido manejar. Adalberto, ¿qué dice usted frente a lo que está planteando Javier y ha dicho también, por supuesto, José desde Buenos Aires? Bueno, evidentemente las otras invitados que están acá con nosotros pues tienen un punto de vista que choca con los planteamientos de lo que sucede en la realidad política de América Latina. Evidentemente tienen otra posición política, otra visión del mundo. Considero que también no son los intereses de estos gobiernos los que se sienten ellos representados y bueno, esa es la lectura que también es muy respetable, pero eso es una cuestión que hoy pasa en la mayoría, decíamos, de los países de América Latina. Incluso el expresidente Carlos Menem, pues lo ha reconocido que su política neoliberal que ejerció durante los gobiernos que estuvo, los dos gobiernos que estuvo en Argentina, pues llevaron al fracaso, a una tremenda pobreza del país, a un enriquecimiento de ciertos sectores altos y muy ricos, y que después dejó un gran desastre en la Argentina. El kirchnerismo llegó para restablecer los intereses de los sectores populares, pero no nomás pasa en Argentina, en general. La tendencia es que ¿Usted concuerda con lo que está diciendo Alberto? Democrático ganen en América Latina, y esa es la tendencia que está ocurriendo. José, ¿concuerda usted? Por supuesto que no. La fortuna de los Kirchner es famosa. Ellos incrementaron sus haberes, pero de una manera que es escandalosa. El robo acá por parte de los gobernantes es una cosa que no tiene comparación con nada. O sea que todo lo que pasó con Menem no es ni la millonésima parte de lo que está sucediendo actualmente en América Latina con todos estos ladrones, y los ladrones más grandes son las izquierdas. Vayan a ver cuál es la fortuna de Chávez, cómo vive su familia, cómo viven ellos. Vaya a ver cómo vive Evo Morales hoy en día, que salió de una choza. Vaya a ver cómo viven los Kirchner, que son dueños prácticamente de toda la provincia de Santa Cruz en la Argentina. Las fortunas que se roban en estos países con estos gobiernos llamados populistas y para el pueblo son el ejemplo de corrupción más grande que se ha visto en la historia. Mire, ustedes están planteando la pobreza en la que vamos a estar va a ser 1000 veces peor a la que se llevó en algún momento debido a las fluctuaciones de la economía, que son efectos naturales. Mire, José, usted plantea el tema de la fortuna de los Kirchner y es importante también para enriquecer el debate. Veamos este informe sobre esos escándalos que han enfrentado Cristina Fernández y su esposo Néstor Kirchner, su difunto esposo Néstor Kirchner. Veamos. El caso del maletín. El famoso escándalo del maletín es sin duda uno de los casos que más ha sacudido la administración de la presidenta Cristina Fernández. En el año 2007, el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini fue detenido a su llegada a Buenos Aires por portar más de $790.000 que no fueron declarados. Según el FBI, el dinero decomisado fue enviado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para apoyar la candidatura de Cristina Fernández y de Julio Cobos como vicepresidente. Los dos gobiernos han negado las acusaciones y culpan a Estados Unidos de intentar afectar las relaciones entre los dos países. El gobierno argentino admitió años después que Antonini visitó la Casa Rosada y se reunió con miembros del gobierno. Enriquecimiento ilícito. La administración de la presidenta Cristina Fernández y su esposo, el hoy difunto Néstor Kirchner, estuvieron involucradas en serios casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El expresidente fue acusado de valerse de información privilegiada para adquirir propiedades en el Calafate y de obtener ganancias por venta de suelo público recalificado. La pareja presidencial y secretarios privados de las administraciones de los Kirchner son investigados por incrementos patrimoniales comprobados que van del 750% al 11.000 en 5 años. Guerra contra los medios. En el año 2008 comenzó uno de los enfrentamientos más fuertes que libra la presidenta Cristina Fernández a raíz de las masivas manifestaciones por la situación del agro. En esta ocasión acusó a los medios de comunicación de orquestar una guerra mediática en su contra. Los enfrentamientos, en particular con el grupo El Clarín, crecieron en el año 2009, una vez conocido el desmedido aumento patrimonial de la pareja presidencial. La situación de los medios empeoró aún más con la aprobación de la ley que dispone un nuevo ordenamiento en la propiedad de los mismos. Javier, ahí vimos solo unos escándalos, no vamos a seleccionarlos todos, pero realmente los más muy importantes dentro de la opinión pública internacional. El caso de Antonini y la maleta, el caso del enriquecimiento personal de su fortuna y por supuesto el enfrentamiento abierto con los medios de comunicación y Clarín. ¿Cómo percibe usted realmente esto? Y también quiero agregarle a esa coyuntura, lo que muchos están diciendo es que le vino la muerte de Néstor Kirchner como anillo al dedo. Pero por supuesto, y que ha sabido aprovechar ese melodrama de vestirse de negro, de llorar a cántaros, de todo eso para una candidatura que está... Como lo decía José hace un momento, en Argentina hay un culto a la personalidad enorme y entonces pues ella está jugando a que la elija el muerto. Definitivamente el gran elector de este proceso es el muerto frente a la debilidad de las otras organizaciones políticas, que no hay una todo coherencia. indica que va a ganar en primera vuelta. No, pero por supuesto que va a ganar y va a ganar sobrada. Ahora, lo que decía Adalberto es que ha recuperado la economía de Argentina y la ha puesto, perdóname, pero eso no es obra de Cristina Fernández y no es obra de Néstor Kirchner. Es obra de la situación del alto precio de los commodities, porque, entre otras cosas, Argentina se debería llamar era soja. El 30% de la economía depende de la soja. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha establecido un sistema de apropiación por parte del Estado, es decir, por el gobierno, con la retención a los al agro, además al dinero que reciben los cultivadores, se queda con el dinero, se los convierte, se los paga en pesos y se los paga en pesos. Eso es expropiatorio, además. De modo Alberto, ¿qué plantea usted frente a lo que está diciendo Javier acá? Bueno, que evidentemente ese es su análisis, de mi punto de vista, pues responde a un parámetro de una visión muy conservadora, muy reaccionaria frente a la política de la presidenta Kirchner, pero la realidad va más allá de lo que una persona puede interpretar, y es que, en efecto, el 50% de la gente que va a votar por Kirchner o que rebasará ese 50% es porque siente que allí están sus intereses, que están bien defendidos y que avala ese proyecto, como igual pasa en Venezuela o pasa en Bolivia o pasa en Nicaragua, en el Uruguay, pasa también, acaba de pasar en el Perú y seguramente va a pasar también en México y otros países donde cada vez los gobiernos tienden a ser progresistas, tienden a ser más democráticos, o en su caso revolucionarios. ¿Usted está de acuerdo? No, democráticos como en Venezuela, me imagino que te están refiriendo a la democracia venezolana. Se reconoce el apoyo del presidente Calderón hacia la presidenta Kirchner, cuando no están en la misma tesitura. O sea que hay un reconocimiento al avance de las izquierdas en América Latina. ¿Es eso cierto, José, en Buenos Aires? Y luego le pregunto a Javier también. Por supuesto que no. Todo lo que dice es la propaganda típica de la progresía, que se escudan en una falsa democracia. No se puede usar la democracia para destruir la democracia, y es eso lo que están haciendo en toda América Latina. Estos dictadorzuelos latinoamericanos bananeros han encontrado un método fantástico para quedarse en el poder, primero a través de elecciones, aprovechando, como bien dijo Javier, una subida de los commodities, y es lo único que ha hecho que estos gobiernos se mantengan en el poder por el momento, porque así como suben, así bajan los precios, y esa es la historia de la economía. Eso hizo que también en el pasado
cuando las dictaduras militares, todo el mundo quería que los dictadores se queden porque la situación económica era buena y era porque los commodities también estaban altos. Pero miren, no podemos desconocer también lo que es la oposición y los demás candidatos. José, por ejemplo, mire, en este momento el jefe de gabinete de Cristina Fernández, y hablamos de Aníbal Fernández, afirma frente a otros dos candidatos, y me refiero a Elisa Carrió, que es candidata de la coalición cívica, diputada nacional, y por supuesto también a Eduardo Duhalde, los califica, son dos sinvergüenzas. Ahora, realmente, usted está en Argentina, usted conoce muy bien la política interna electoral y la vida pública de estos dos candidatos. ¿Son estos dos unos sinvergüenzas que no tienen posibilidades alguna precisamente por tema de corrupción de enfrentarse a Cristina Fernández en las urnas? No, yo creo que Duhalde es la cabeza más clara que tiene la Argentina y desgraciadamente todavía la gente no ha escuchado lo que él tiene para decir. Duhalde es un hombre muy responsable, es un hombre con experiencia, es un hombre que sabe lo que dice, es un hombre que sabe lo que hay que hacer. Si Duhalde llega a la presidencia, habría un cambio positivo en la Argentina como no se vivió jamás. Lamentablemente, el gobierno tiene los mecanismos y el dinero para coimear a todas las personas que necesita y lograr el voto, que es la forma en que lo ha estado haciendo Chávez y ha estado haciendo Evo Morales. Utilizan el dinero del Estado para conseguir votos de los gremios, de los sindicatos y de todos aquellos que manejan gente. Pero si estas elecciones fueran realmente abiertas y se le diese la oportunidad a los candidatos de la oposición para tener la misma cantidad de tiempo en la televisión que tiene la candidata oficial, entonces las cosas podrían ser diferentes. Hasta la próxima emisión de Zoom a la Noticia Online. Quédese con nuestra programación en www.ntn24.com.